Estás escuchando Restauración Juvenil. Bienvenidos una vez más, hermanos radioescuchas, a su programa Restauración Juvenil. Como siempre, estamos aquí todos los viernes a las 10 de la mañana. Como siempre, en vivo, aquí desde California, Estados Unidos. Estamos aquí hoy en día con mi hermana y mi esposa, Adriana. Adriana, ¿cómo estás hoy en día? Gracias a Dios, muy bendecida. Amén, así es. Y hoy en día, Adriana, queríamos hablar sobre un tema que creo que no muchas iglesias y no muchas personas quieren hablar, que es sobre el infierno. Es un tema que puede ser algo fuerte, ¿verdad? Porque no muchos quieren a veces reconocer que existe el infierno. Y también vamos a hablar sobre qué no tenemos que hacer para no irnos a ese lugar de tormento hoy en día. Y como les digo, incluso hay muchas iglesias que no les gusta hablar sobre el infierno, no les gusta hablar porque no les quieren meter en sí miedo a la congregación, ¿verdad? Pero les están enseñando que a veces que no existe el infierno. Y el infierno existe, ¿verdad? En la Biblia hay muchos versos, muchos versículos sobre el infierno y cosas que tenemos que hacer para no heredar el infierno y cosas que tenemos que tener cuidado no hacer. Hermana, si tú qué piensas del infierno, qué piensas cómo es ese lugar. Como dice en la Biblia, ¿verdad? Va a ser un infierno, va a ser fuego. Como yo les explico a mis hijos, les agarro las manos y les digo, miren, así como está ahorita el fuego en la estufa, imagínense, a nosotros los duele, luego nomás que los queme un poquito del aceite y ya estamos ahí gritando, ya estamos llorando a veces, pero en realidad, imagínense tan caliente el aceite cuando uno está cocinando. Imagínense nosotros, si alguien, pues el infierno va a estar así de caliente y eso va a ser para toda la vida. No va a haber descanso. Yo cuando les explico a mis hijos, les agarro la mano y les digo, miren, está caliente. Y eso no que están tocando el fuego, eso es nomás lo calientito que les llega a la mano. Pero les digo, imagínense si uno no camina en la palabra de Dios como dice Dios en la Biblia, las personas los vamos a ir al infierno. Le digo, tenemos que seguir el camino de Dios. Buen punto. ¿Y cómo poder enseñarle a nuestros hijos sobre el infierno para que ellos no tengan miedo? Porque uno de niño, yo me acuerdo que cuando yo estaba niño y la gente hablaba sobre el infierno y que uno se iba a estar quemando y lo que sea, me daba pánico de cuando yo estaba más pequeño. Entonces, ¿cómo llegarle a nuestros hijos para hacerlos entender sin asustarlos? Bueno, en forma creo también que es bueno que se asusten de cierta forma para que ellos sepan, ¿verdad? Que ellos no quieren ir un día a ese lugar, ¿verdad? Y estamos hablando sobre niños, no niños muy pequeños, sino niños que ya tienen entendimiento, ¿verdad? De lo que es malo y lo que es bueno. Pero nosotros como padres, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos llegar a nuestros hijos y explicarles para que ellos reaccionen a temprana edad? ¿Qué podemos hacer? Por ejemplo, hay que hablarle sobre la Biblia a nuestros hijos y hablarle versículos donde habla del lago del fuego. Y ellos tienen que entender que no es algo que es fantasía o es algo que pues es una historia, ¿no? Va a ser realidad. Y ahí habla sobre, ¿cómo se llama? Las personas que van a llegar al infierno. Estaba leyendo aquí en Apocalipsis 21:8, decía, ¿verdad? Idolatría, fornicación, hasta mentirosos. Imagínense, a veces mentimos, nosotros pensamos que es algo pequeñito y mentimos, pero en la Biblia ahí dice que hasta también los mentirosos se van a ir y ahí me puse a pensar, dije, oh, wow, es algo que algo yo a veces pienso y digo, oh, es algo un poquito, de verdad, una mentirita pequeña, pero para Dios no es mentirita pequeña, porque en Apocalipsis 21:8 ahí le dice que hasta los mentirosos van a estar sufriendo, quemándose. Hay que leer la Biblia, porque imagínense, a veces nosotros pensamos que mentir un poquito y ¿cómo se llama? A veces le decimos a nuestros hijos, hay que mentir un poquito o cualquier cosa que los queramos, o mientan a la maestra o a alguien. No,
Aquí en la Biblia dice que hasta los mentirosos se va a ir al infierno. So hay que tener mucho cuidado y hay que explicarle a nuestros hijos detalladamente, pero en diferentes edades, ¿verdad? Porque no le va a hablar a un niño de 5 añitos lo que le va a hablar a las muchachas de 18, de 15 o 16. Es diferente conversación que se va a tener. So también tenemos que ver eso, porque si yo le cuento a mi hijo que tiene 6 años, lo que le voy a hablar a la de 14, sí, eso sí, hay que ver cómo poder hablar a los niños de 6 años. Hay que decirles, ¿verdad? No hay que mentir, porque Dios, ¿verdad? No, eso no le agrada. Y hay que leerle un versículo, algo que pues ellos puedan entender también, los pequeños. Así es, y qué tan simple es, ¿verdad, hermana? Que tú mencionaste la mentira, ¿verdad? Es algo tan simple que nosotros diariamente hacemos. ¿Cuántos no de nosotros no mentimos diariamente? Pero no lo vemos con importancia, que el mentir, como decías tú, al niño hay que enseñarle lo que es la mentira, lo que son las cosas que no tenemos que hacer. Pero ¿qué pasa? Que si el niño uno no lo instruye y uno le deja pasar las mentiras, va a venir creciendo pensando que está bien. ¿Y culpa de quién va a ser? Va a ser culpa de nosotros como padres, que no lo instruimos, lo dejamos mentir. Básicamente le decimos al niño que está bien mentir, que nada malo va a suceder. Entonces ellos crecen con esa mentalidad de estar mintiendo, y las mentiras nos lleva a otras cosas ya de adultos, ¿verdad? Si usted miente, la mentira lo puede hasta acabar a uno, ya sea físicamente o espiritualmente, ¿verdad? Por la mentira. Entonces hay que hacer lo correcto, hay que instruir a nuestros hijos en esas cosas, y no solo en la mentira, sino en muchas cosas que dice la Biblia que no tenemos que hacer, para que el niño no crezca con esa mentalidad, para que el niño se agarre de la mano de Dios y no se separe cuando esté grande. Porque hay muchas tribulaciones, como usted, como yo hemos vivido de pequeños, ¿verdad? Cuando uno está pequeño, uno no piensa en cosas malas, uno no piensa que el pecado pues va a venir, y vamos a ser consumidos por pecado. ¿Por qué? Porque nosotros nunca nos enseñaron de pequeños, ¿verdad? Especialmente si estaba bajo religiones que no son basadas en la Biblia. Entonces uno no entiende, y uno tiene que enseñarle a nuestros hijos de temprana edad el arrepentimiento también, hermana, porque si ellos no entienden qué es el arrepentimiento, entonces ¿dónde van a caer ellos ya de adultos? Y nosotros como padres, ¿dónde caemos también? Porque es nuestra responsabilidad como padres instruir a nuestros hijos para que un día ya de adultos no se aparten, como decía, poder llegar a los pies del Señor. Eso es lo que dice en Gálatas 5, 19 al 21. Dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os le he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Qué más claro, hermana, puede estar Dios? ¿Qué más claro puede estar la Biblia en lo que nos enseña? Pleitos, celos, iras. ¿Y quiénes de nosotros como humanos no tenemos eso? ¿Quiénes de nosotros no nos enojamos y dejamos que la ira nos lleve a lugares que no queremos llegar humanamente, ¿verdad? Porque cuando uno agarra la ira, hace cosas a veces o dice cosas que dañan a las personas. Decimos cosas que luego nos arrepentimos, pero dice la Biblia que lo que tiene en su corazón, la boca habla. Entonces, ¿verdad? También habla de borracheras, homicidios. Entonces, imagínense, los borrachos no van a llegar al cielo. Aquí lo dice claramente. Entonces, pero uno piensa, no, me tomo una cerveza, va a estar bien, me tomo esto, va a estar bien. Pero en la realidad, ¿qué pasa? Si usted empieza a tomarse una cerveza, luego se va a tomar dos, luego se va a tomar tres, y va agarrando ese vicio, le está dando cabida al diablo a que se meta en su vida, a que lo controle, porque lo que lo va a controlar va a ser él, por las borracheras, por las cosas que no tiene que hacer. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en cómo vivimos nuestra vida, en cómo practicamos, ¿verdad? Nuestra hermandad como cristianos también, porque todo eso, todo se fija Dios en lo que estamos haciendo. Todos vamos a ser juzgados, hermanos, y todos vamos a tener ya sea el camino hacia estar con el Padre o el camino hacia estar con el diablo.
Radio Restauración Familiar. Estás escuchando Restauración Juvenil. Bienvenidos una vez más, hermanos, hermanas, escuchas a su programa Restauración Juvenil. Hoy en día hemos estado hablando sobre un tema que es, a veces, muchas personas no lo hablan y no lo quieren discutir, ya por miedo o por lo que sea, pero estamos hablando sobre el camino al infierno. Es un tema importante que creo que todos, especialmente como cristianos, tenemos que hablar sobre ese tema, ¿verdad? Instruir también a las personas, instruir a nuestros hijos a lo que es el infierno, ¿verdad? Y la Biblia habla del infierno. Hay muchas personas que no creen en el infierno, piensan que después de que Jesús murió, ya no, que no hay infierno, que por la muerte de Jesús nosotros ya somos salvos. Pero no, no es así, porque cuando Jesús vino a morir, esa fue nuestra conexión con Dios, una conexión que fue perdida desde la época de Adán y Eva, ¿verdad? Es esa relación directa con Dios. Entonces Jesús con su muerte vino a ser ese puente espiritual entre nosotros y Dios. Él es nuestro mediador, Él es el que por medio de Él nos vamos a salvar y un día poder llegar allá donde Dios está y el servirle a Él. Entonces es algo que se tiene que discutir, hermanos, ya sea con sus familiares, ya sea con sus hijos, especialmente con sus hijos, que estamos hablando de eso antes del corte, que tenemos que instruir a nuestros hijos para que ellos sepan, ya cuando ya tienen entendimiento, para que ellos sepan lo que es el infierno, donde nuestros pecados nos pueden llevar. Hay muchos nombres, y miren la Biblia, perdón, hay muchos nombres del infierno. Ya uno lo conoce como infierno, pero también en la Biblia se menciona el Seol, menciona el Hades, el abismo, también lo llaman lugar de tormento. Sobre esa palabra, tormento, ¿cuántos de nosotros vamos a querer estar atormentados? Y a veces aquí en este mundo, hermanos, nos atormentan las cosas que nos pasan, ¿verdad? Las cosas que debemos de pagar, nos atormentan el tráfico, ¿verdad? Especialmente aquí en California, creo que el tráfico es bien feo y nos atormenta eso. Y diariamente tenemos cosas que nos atormentan, pero no nos podemos saber que cuánto más va a ser el tormento que vamos a tener si nosotros no llegamos al cielo y si nosotros llegamos al infierno. Cuánto más tormento no vamos a tener. Entonces es algo que de pensarlo diariamente, qué estamos haciendo para un día podernos ir al cielo, o qué estás haciendo hoy en día que te va a llevar al camino de la destrucción, al camino de la Hades, al camino del infierno. ¿Dónde quieres estar tú? Arrepiéntete, te puedes arrepentir. Por eso tenemos a Jesucristo, que vino a morir por ti, por mis pecados, para que nos arrepintamos mediante Él. Y así, como decía, hacer la conexión que tenemos con Dios. Si lee usted la Biblia, hay una historia sobre Lázaro y el rico. Lo encuentran en el libro de Lucas, y dice también que murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, ¿verdad? Imagínense que recibió bienes en su vida y Lázaro también males. ¿Y qué pasó? ¿Verdad? Que el rico fue al infierno y Lázaro fue al seno de Abraham. Pero él lo podía ver de allí y él miraba cómo estaba Lázaro y cómo estaba él y qué tormento estaba pasando. Imagínense que él se iba a conformar solamente con que Lázaro mojara la punta de su dedo y se la pasara sobre sus labios para refrescarlos. Entonces, qué tormento estaba viviendo el rico, ¿verdad, hermana? Y así nosotros hoy en día vivimos tormentos diariamente y no nos damos cuenta de lo que hacemos o de nuestras acciones y dónde nos van a llevar. ¿Qué piensas tú sobre ese camino? ¿Cómo podemos cambiar? Digamos, si estamos en pecado, hermana, ¿qué tenemos que hacer para cambiar? En principio, pues como siempre digo, tenemos que caminar al camino de Dios como Él quiere. Él tiene su ley en la Biblia. Tenemos que caminar porque aún ahora, en Apocalipsis 21, se me hace que era 21:8, ahí dice, también las personas que mienten se van a ir también al infierno.
y uno a veces piensa que es algo pequeño. Y a veces uno se enseña a los hijos también a mentir porque los escuchan mentir o les decimos que mientan, a veces no hacen la tarea, tal vez se han acostado tarde y a veces uno de padre ha hecho notas y les digo eso porque yo lo he visto. Cuando yo trabajaba en una escuela, habían padres que por no, a veces llegaban tarde a la casa, no les podían ayudar a los hijos o a veces no podían y ellos a veces hacían una nota a la maestra excusando a los hijos. Pero en realidad cuando yo hablaba con estos niños, ellos me decían, oh, pues no lo hice por cualquier motivo, ¿verdad? Tenían su motivo, pero no era lo que decían las notas. O ahí los padres estaban enseñándole a los hijos a dar excusas y mentir. Eso es algo que nosotros tenemos que obedecer la ley de Dios. Porque también, imagínense, ahora en la escuela hablan mucho de que las muchachas pueden, si salen embarazadas, pueden abortar. Y para aquí en Estados Unidos es normal, pero en la ley de Dios no, es matar. Y hay que explicarle a los hijos de lo que escuchan en la escuela, porque mi hija, ella tuvo una clase y hablaban de sexo, hablaban de las personas gay, hablaban cómo protegerse, hasta aprendieron cómo poner un condón. Y mi hija, pues ciertas personas decían, pero ¿por qué hacen esa clase? O aquí es paranormal porque saben que la juventud ahorita anda allá afuera haciendo muchas cosas que uno de padres se les tiene que hablar a los hijos, sentarse y decir, miren, estas cosas no agrada a Dios, porque esto puede pasar si no somos obedientes. Las personas que no obedecen se van al infierno. Y hay que explicar qué es el infierno, como, imagínense, a veces uno está quejándose de lo que está pasando aquí en el mundo, a veces que no hay trabajo, que no hay, ¿cómo se llama?, dinero, comida, enfermedades. Imagínese el infierno, si lo estamos quejando, imagínese cómo si las personas que van al infierno no van a poderse ni quejar porque se van a estar quemando. Y es un fuego que estaba leyendo en Marcos, que no va a parar ese fuego. Es un fuego que va a estar siempre. Es en Marcos 9:43. Dice que el fuego nunca se va a acabar. Eso es algo que tenemos que pensar. Si estamos sufriendo en este momento por algo con los hijos, con el esposo, el trabajo, amigos o lo que sea, y estamos quejándonos ahorita, imagínense cuando las personas que no hacen las cosas que Dios quiere, ¿cómo se van a estar quemando? Ahí nadie va a estar escuchando. Y muy buen punto que trajiste aquí al tema que cuando tú trabajas en la escuela, ¿verdad? Y muchas escuelas hacen eso, que les dan el tema a los niños. Y yo recuerdo que a nosotros nos lo dieron cuando yo estaba en quinto grado. En quinto grado todavía es algo impactante, ¿verdad? Especialmente hay niños que no tienen esa mentalidad todavía. Hoy en día, desafortunadamente, vemos niños más pequeños que ya saben mucho del sexo, ya saben mucho de las cosas que no tienen que hacer, pero en cierta forma las escuelas son culpables por eso, ¿verdad? Porque de temprana edad les abren la mente a muchos niños que todavía no se han abierto de esa forma la mente, se las abren. ¿Y qué pasa? Que les dicen que está bien tener relaciones, tan solo que se cuiden, ¿verdad? Que está bien, como decías tú, abortar, porque les enseñan, es su cuerpo, puedes hacer lo que tú quieras con tu cuerpo. No, tu cuerpo no es tuyo, tu cuerpo es de Dios. Él lo hizo, Él te hizo y te hizo perfecto. Dios te envía bendiciones, pero también nosotros como padres hay que enseñarle a nuestros hijos a verlas y también no ser alcahuetas con nuestros hijos, ¿verdad? Porque lo hemos dicho antes en ese programa, hablamos una vez aquí con Joana sobre el gobierno, cómo ha sacado a Dios de las escuelas. Y hace 20 años, hace 30 años, ¿cómo vemos hoy la diferencia de cómo estaban las escuelas antes y cómo estaban hoy? Antes había mucho respeto a los maestros, hoy en día no. Hoy en día hay maestros que los han apuñalado, los han matado, y muchos niños que se están quitando la vida también, muchas niñas que están quedando embarazadas. Pero eso es culpa de las escuelas y también
culpa de nosotros porque nosotros dejamos que según nosotros nos instruyan a nuestros hijos en ese aspecto. Pero no, usted tiene que instruir a su hijo de acuerdo a la Biblia y lo que dice Dios en su palabra, ¿verdad? Muchos no saben que si usted no quiere que su hijo reciba esa clase, lo puede firmar para que él no reciba esa clase o ella no reciba esa clase, ¿verdad? Porque como padres creo que la responsabilidad es de nosotros enseñar a nuestros hijos a debido tiempo lo que es el sexo y lo que es lo malo, lo que puede y lo que no puede hacer con su cuerpo, ¿verdad? Es nuestra responsabilidad, no la responsabilidad de las escuelas, ¿verdad? Desafortunadamente aquí en Estados Unidos así son las escuelas, son muy libres. Entonces aquí, hoy si usted es homosexual, a veces hay escuelas ya que tienen baños que los pueden usar las dos personas, ya sea hombre o mujer, lo pueden usar al mismo tiempo. Entonces, ¿cómo se está metiendo el diablo para llevarnos al pecado desde muy temprana edad? ¿Verdad? Hablaba también el primer versículo que leímos en Gálatas 5:19 sobre las cosas que te van a llevar al infierno, ¿verdad? Fornicación, adulterio, inmundicia, idolatría y muchas otras cosas. ¿Qué es adulterio? Adulterio es tener sexo fuera del matrimonio. Pero acuérdense que también Jesucristo dijo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Es así de simple. Es así de simple. Vemos muchas personas, hermanos, que estando casadas, ponen sus ojos en otro hombre o en otra mujer, ¿verdad? Y no necesariamente tiene que ir y dormir con esa persona, ¿verdad? Con solo codiciar a esa persona, ya cae usted en adulterio. ¿Y cuántas personas hacen eso? Incluso en las iglesias. Porque no crean que solo allá afuera, sino que en las iglesias desafortunadamente se ve mucho eso también, el adulterio, la fornicación también. ¿Qué es la fornicación? Esto es tener relaciones sexuales antes del matrimonio. También incluye el pecado de la masturbación, dice aquí. Entonces, fornicación es tener relaciones y no estar casado, ¿verdad? ¿Y cuántos de nuestros jóvenes hoy en día, incluso adultos que no están casados, andan fornicando, ¿verdad? Y esos son los caminos que lo llevan a uno al infierno, ¿verdad? Porque usted no puede andar así como dicen, de flor en flor en flor en flor, ¿verdad? Porque eso no le agrada a Dios, hermana. Ahorita que estamos hablando de eso, me acuerdo cuando el pastor predica y a veces dice, hermanos, a veces está el diablo junto a usted. Y antes no entendía por qué el pastor decía eso. Dije, pues, ¿cómo va a ser el diablo un hermano? Y sí, ¿verdad? A veces hay personas que todavía hacen cosas que del mundo, ¿verdad? Como el pastor dice, pues no todas las personas, ¿verdad? Venimos porque estamos enfermos, aquí hay de todo. Es algo que a mí se me hacía un poco chistoso cuando él decía, está el diablo junto a usted, mire al lado el que está sentado, pero es algo que ahora sí entiendo lo que él está queriendo decir, porque a veces uno no camina como Dios quiere, y sí, es algo que pues el diablo es el que los pone cosas en nuestra mente, um, de chismes, de no llevarnos bien con los hermanos, o cualquier persona. A veces el diablo los maneja al modo que él quiere y nosotros los dejamos. Y no tiene que ser así. Tenemos que Dios los maneje. El diablo es mundano, quiere lo mal para nosotros, quiere ganarlos para ir al infierno. Y eso no debemos de hacer. Tenemos que caminar y enseñar a nuestros hijos, porque a veces hay personas que están fornicando y los hijos ya saben. Y les digo porque hay una persona que yo conozco muy jovencita, ella sabía de lo que estaba pasando con sus padres, y es algo que yo les decía a la persona, le decía, no, ora por tus padres, ¿verdad? Es lo único que se puede hacer, no podemos juzgarlos, no podemos hablar de ellos, nomás ora. Y me dio una tristeza porque hay mucha juventud allá afuera perdida. Y a veces uno de padre que somos cristianos tenemos que guiar a estos jóvenes, pero a veces
no entiendo qué pensamos. A veces hay eventos en la iglesia y aquí lo venimos a dejar los hijos. No, hay que venir a escuchar la palabra con nuestros hijos porque es un mandamiento que Dios ha puesto en la palabra de Él, que los padres tenemos que enseñar a nuestros hijos, no nomás irlos a dejar. Hay que estar allí, escuchar, explicar, escuchar por si acaso los hijos tienen una pregunta, ya sabemos cómo contestarla. Y si no la podemos contestar, hay que estudiar los dos, ¿verdad? Pero es algo que a veces sí me da un poco de tristeza, porque a veces miramos, ¿verdad? Padres que saben de la Biblia, saben el mandamiento de Dios, pero a veces no compartimos con nuestros hijos. Y es algo que Dios pide a cada uno de padre, por eso los ha dado una bendición. Los hijos son bendiciones, hay que guiarlos al buen camino. Me acuerdo que el pastor una vez dice, ya cuando están pues de 18 para arriba, ellos van a escoger lo que quieren, pero uno cuando está pequeño y están en nuestra casa, hay que enseñarles. Hay que enseñarles. A veces hay jóvenes que no quieren caminar en los caminos de Dios. Mi opinión mía, para mí, aunque a veces al principio me acuerdo que mi hija mayor, ya no me acuerdo si tenía 16 o 17 años, pues ella no había caminado en la palabra de Dios como ahora habíamos caminado. Pero cuando ya, ¿cómo se llama? Ella cumplió a cierta edad, ahora ya ella va a escoger si ella sigue caminando con Dios o no. Pero es algo que yo, cuando ella vivía conmigo en mi casa, yo la instruía, íbamos al grupo de jóvenes y a veces pues yo ahí me quedaba en el grupo de jóvenes a escuchar. Y me acuerdo porque Joana es la líder en este momento de mis hijas y yo soy su ayudante, que soy la Timotea. Y es muy importante, para mí es muy importante llevar a mis hijos a escuchar, ¿verdad? Yo no sé lo que pues ellos vayan a hacer cuando ya crezcan y sean adultos. Ya mi hija mayor, pues ella va a tomar su opinión y ella va a decidir lo que ella quiere, porque ella pues ya no vive en mi casa. Pero la de 14 y la de 6 años, el de 6 años, es mi obligación y mi esposo instruir a nuestros hijos en el camino de Dios. Y yo invito a cada padre que está escuchando, cada joven, escuchen a sus padres y padres escuchen a sus hijos, porque a veces los hijos están actuando diferente, están actuando una manera que a veces uno dice, ¿por qué? ¿Por qué? Necesitan atención, háblenle de Dios, ayúdenle en cómo orar, ayúdenle en cómo tener esa comunicación con Dios, porque no hay que dejarlos para el diablo, ¿verdad? Es un infierno que va a estar ardiendo y ustedes van a querer que sus hijos o ustedes mismos estén en el infierno sabiendo la palabra de Dios. Amén, hermana. Y es muy importante, como dices tú, instruir, ¿verdad? Y ya si de adulto los hijos se apartan de Dios, entonces lo único que podemos hacer nosotros es orar por ellos, ¿verdad? Porque nosotros tratamos de enseñarle a nuestros hijos lo que es bueno, lo que es malo. ¿Somos perfectos? Claro que no, nadie es perfecto. Tenemos nuestras fallas, pero es de instruir a nuestros hijos en la palabra de Dios y enseñarles, como dice Adriana, el camino, ¿verdad? Para que un día no vayan a ese lugar de tormento, ¿verdad? Como dice ella, ¿cómo nos vamos a sentir nosotros sabiendo que nuestros hijos se fueron al infierno? ¿Por qué? Porque no los podemos instruir. Y como dice ella, ya a una cierta edad, que son adultos, entonces recuerden que la salvación es personal, ¿verdad? Y todo lo que podemos hacer nosotros por nuestros hijos a una cierta edad, que ya son adultos, es orar por ellos, es pedir misericordia a nuestro Señor por ellos, para que un día ellos lleguen a los pies de Dios. Y si se han apartado, ore por ellos, hermano, ore por sus hijos, ¿verdad? Que la oración es poderosa, tiene poder, especialmente si usted pide por sus, por sus propios hijos, ¿verdad? Porque hay muchas personas que llegan a la iglesia o piden que otras personas oren por sus hijos, ¿verdad? Que no es nada malo, pero qué más grande es la oración suya, porque es su hijo, es su hija. Entonces tenemos que instruir, como siempre, a nuestro hijo en los caminos de Dios. Regresamos.
Radio Restauración Familiar. Estás escuchando Restauración Juvenil. Bienvenidos una vez más, hermanos y hermanas. Estamos hablando hoy sobre el tema que se llama el camino al infierno. Y hemos estado hablando durante casi esta hora pasada sobre las cosas que nos van a inducir a ese camino y cómo tener cuidado y también cómo enseñarles a nuestros hijos lo que es el infierno también. En Gálatas habla sobre la inmundicia también, hermana. Esto, ¿qué es la inmundicia? Es todo lo que ensucia el alma. Puede ser como las novelas o las amarguras que tienen, las iras, los pleitos, también las revistas como de chismes y cosas así, ¿verdad? Pornografía, la televisión, programas que promueven la lujuria también, etcétera, etcétera, ¿verdad? También habla sobre la lascivia. La lascivia es gusto excesivo por los deleites, tanto sexuales como materiales, como el consumismo, el materialismo, solo quiere hacer placer a sí mismo, eso es lo que es. Y también habla, hermana, sobre la idolatría. Idolatría es un tema también que ya hemos hablado en este programa, y esto es adorar o verenciar, inclinarse hacia una figura de hombre, ya sea animal, creaciones de piedra o madera, también incluye el dinero. Idolatría es todo lo que ocupa el lugar de Dios. El primer lugar en la vida del hombre tiene que ser Dios. Entonces también idolatría puede ser sus hijos, su mujer, su marido, su trabajo o negocio, etcétera. ¿Sabe? También el pastor ha hablado sobre de eso, que no solo es idolatría de santos, sino de su carro, de su ropa, zapatos, cartera, de todas cosas que es algo más, ¿cómo se dice? Que usted quiera más. Y yo no había comprendido eso hasta que él una vez habló sobre de eso. Porque mi carro era todas, mis hijos a veces bromeando, ¿verdad? Pero a veces me ponía a pensar, decía, oh, wow, porque mis hijas me decían, mam, ¿qué quieres más, tu carro o nosotros? Y yo siempre les decía, mi carro. Pero después que escuché ese mensaje que el pastor había dicho, dije, ay, no, eso no es bueno. Pero a veces uno no sabe, ¿verdad? Pero uno hay que aprender a escuchar que idolatría no solo es una cosa, sino son varias. A veces, como dice el pastor, a veces predica y dice, idolatría también es el trabajo. A veces uno, digamos, si los ofrecen más horas a nuestro trabajo y dicen, te voy a pagar el triple, uno va y deja, ¿verdad?, de venir a la iglesia. No, uno hay que, primero Dios los va a ayudar en cada manera y es algo que hay que entender, pero, ¿verdad?, es algo que cada persona tenemos que escuchar la palabra de Dios, como Dios quiere que caminemos y qué es idolatría, ¿verdad? Y hay que saber cómo manejar pues esas cosas, ¿verdad? No hay que ser que es nuestros carros, nuestros bienes, porque a veces hay personas que dicen, ay, yo quiero lo que esa persona quiere, y también en la Biblia dice, no hay que hacer eso, porque pues a veces uno mira carros que la otra persona quiere, no, yo voy a tener otro mejor o esos zapatos, yo voy a agarrar más mis zapatos más caros o mi cartera más cara que la otra persona, ¿verdad? Y eso es codiciar, hermana. Sí, es algo que, ¿verdad? Uno a veces mira las cosas que otras personas tienen y nosotros queremos mejor, pero mejorar y para decirle a otras personas, yo puedo tener más que estas personas, pero no, hay que ser humilde, ¿verdad? Como Jesucristo, ¿verdad? Como hay personas que dicen, pues Jesucristo fue una persona muy humilde porque cuando él entró a la ciudad, él llegó, pero en un burro. Él no llegó así todo así vestido como un rey, ¿verdad? Como mucha gente imaginaba. Hay que ser humildes porque también Dios quiere que nosotros seamos humildes, no seamos casi pues codiciosos. Amén. Otras cosas que, como dice en Gálatas, que nos van a llevar, inducir al infierno, es hechicerías también, que son hechicerías. Esto es el horóscopo, el tarot, las cartas, lectura del café, esoterismo, brujerías, cualquier tipo de magia, pero también manipulación. Cuando el hombre o la mujer manipula lo conyugal o las situaciones para sacar
algún provecho egoísta. Entonces tenemos que tener cuidado también. La hechicería es muy mala y la Biblia va a encontrar mucho sobre la hechicería también. Habla también sobre enemistades. Esos son los clásicos pleitos, hermanos, en donde no se hablan a veces los hermanos por semanas, por meses, por años, o dejen los hermanos, sino también con nuestras familias, ¿verdad? No nos hablamos y tenemos enemistad con ellos, ¿verdad? Y cualquiera que esté enemistado no entrará en el reino de Dios. Es así de simple. Pleitos, ¿verdad? Enojos que llegan hasta las griterías y a veces hasta los golpes. También los celos, hermanos. Los celos que son una amargura que no te, que, ¿cómo le digo? Una amargura por no tener lo que el prójimo tiene. Eso es lo que estaba hablando Adriana. Esto lleva a las envidias, a los chismes, a las calumnias y a otros pecados. Hay un celo que Dios no reprueba, sino al contrario, es el celo por Dios, ¿verdad? Entonces eso tiene que leer usted, tiene que instruirse, ¿verdad? En lo que es el celo que Dios aprueba y los que no. Hablas también sobre las iras, ¿verdad? Las iras son un enojo excesivo en donde se cae en el descontrol de la lengua y el cuerpo. Incluso eso lleva a las maldiciones y a los malos deseos. Y ningún iracundo heredará el cielo, sino el infierno, dice la Biblia. También habla sobre contiendas. Esto es oponerse, hermanos, sin argumentos, solo por ganar el punto necio, ¿verdad? Las disensiones. Esto es divisiones, dividir a las personas cuando se forman los grupitos, digamos, ¿verdad? Y uno no se lleva con el otro y viceversa. Lo que están en división, como quien las provoca, no heredará tampoco el reino de Dios. Entonces hay que tener cuidado con todo eso, especialmente en la iglesia, ¿verdad? Porque vemos mucho eso, a veces que los grupitos se forman y excluyen a muchos hermanos, siendo llamados hermanos en Cristo, los excluyen y no quieren nada que ver con ellos también. Herejías, esto es apartarse la verdad en base de una opinión personal. Por ejemplo, decir que el hombre no tiene que arrepentirse de sus pecados es una herejía, porque la Biblia dice arrepentíos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados. También las envidias, esto es un enojo por no tener algo que el prójimo tiene. Esto ocasiona pecados como odios, homicidios, incluso calumnias, chismes, etcétera. Y de eso estaba hablando Adriana también. Y homicidios, esto es matar a otra persona, quitar la vida con mano limpia, cualquier tipo de arma, con toda premeditación, alevosía y ventaja. Pero también la Biblia dice que cualquier persona que odie a su prójimo es un homicida. Imagínense, si usted odia a su hermano, si usted odia a su amigo, es homicida. Entonces no tiene literalmente que quitarle la vida a alguien, sino con solo odiarlo. Dios lo ve a usted como homicida. También hablamos sobre las borracheras. Esto es alterar el estado natural del cuerpo con sustancias que lo dañan aún a corto o largo plazo. Eso incluye el alcohol, cerveza, cigarro, marihuana, todas esas drogas que hay hoy en día. Entonces todas estas cosas que hemos estado leyendo y que les hemos estado diciendo lo inducen a usted no al camino de Dios, sino al camino del diablo, al infierno. Habla también sobre orgías, ¿verdad? Esas son las relaciones sexuales entre 3 o más individuos, pero en los tiempos cuando el apóstol escribió esto, daba a entender las fiestas paganas, donde abundaba el alcohol, el sensualismo, escándalos y las palabras óseas. Como dice, digamos, la fiesta del santo para trono, donde todo es cerveza, es escándalo y lujuria, ¿verdad? Todas esas cosas, hermanos, tenemos que tener cuidado. Como les digo, hay personas que dicen, no, el alcohol no es malo, el alcohol yo lo puedo controlar. No, el alcohol nos empieza a controlar a nosotros, ¿verdad? Y nos induce a hacer más pecados. Ya estás pecando porque no estás cuidando tu cuerpo. Tu cuerpo es morada del Espíritu Santo. Lo tienes que cuidar. Entonces, ¿cómo lo estás cuidando? Si le estás metiendo droga, marihuana, si le estás metiendo alcohol, ¿verdad? Si estás revolcándote en sí con muchas personas, ¿verdad? Orgías, sexo que no tienes que tener si no estás casado. Entonces todo esto es la comida que le estás dando a tu cuerpo y a tu mentalidad, cómo va a estar también con Dios. Entonces es hora, hermanos, de arrepentirnos por las cosas que hacemos, ¿verdad? Hablaba Adriana sobre ser humilde, ¿verdad? La humildad del hombre comienza cuando arrepentido de sus pecados deposita su fe en Cristo Jesús. Si usted cree que la doctrina del infierno la inventaron los hombres, hermanos, para asustarlo nomás y asustar a los semejantes, entonces usted no es humilde, ni toma en serio la palabra de Dios. Dice la palabra que
hay que temblar, ¿verdad? En su presencia. Temblar en su palabra es creer que Él dice la verdad. ¿Quién es Él? Dios, su palabra. Tenemos que creer en todo cuanto la Biblia dice, creer en el perdón y la salvación también que nos ofrece. Entonces, todo eso, hermano, podemos pasar horas aquí hablando sobre el infierno, hablando de cosas que tenemos y que no tenemos que hacer. Pero nuestro consejo es, y siempre ha sido, métase en la palabra de Dios, escucha alabanzas, congréguese en una iglesia basada a la Biblia, ¿verdad? Hay muchas iglesias que no están basadas a la Biblia. Busque una iglesia buena, que le instruyan bien de acuerdo a la palabra de Dios. Congregue a su familia, enséñele a sus hijos, enséñeles lo que es el infierno, lo que es el cielo, cómo van a estar si estamos con Dios y cómo van a estar si están en el infierno. ¿Verdad? Eso es un tema que, como decimos, podemos seguir y seguir y seguir. Y desafortunadamente solo tenemos una hora aquí en el aire. Así que les agradecemos a todos Radio Escuchas, todos los que nos están escuchando. Gracias por ese espacio que nos hacen a nosotros para poder llegar a sus casas y de cierta manera dejarnos instruirles con la palabra de Dios. Es algo que Dios nos pone en el corazón para que hablemos y hagamos estos temas. Y es bueno, hermano, es bueno a veces, porque yo personalmente a veces escucho, y mi esposa también mucho, escucha prédicas que le instruyen a ella y nos instruyen, y algo siempre tomamos de ellas, ya sea una frase que dicen, una palabra que dicen, la tomamos y nos ayuda y nos puede edificar. Pero como les decimos siempre, no nos crean a nosotros, busquen en las escrituras, busquen la palabra de Dios y encuentran, ahí van a encontrar todo, va a encontrar la respuesta a todas sus dudas, va a encontrar la paz que necesita, va a encontrar cuál es el camino de la vida hacia Cristo, a llegar a Dios, a estar en santidad con Él y no al camino que lo va a llevar a la destrucción. Así que nos despedimos de ustedes, y como siempre vamos a estar aquí todos los viernes a las 10 de la mañana. Nos pueden buscar en Facebook, denos un like. Hermana, ¿querías decir algo antes de irnos? Well, gracias a todos los que han escuchado, y como dijo mi hermano y mi esposo, hay que escuchar la palabra de Dios, y hay que querer entender y abrir nuestras Biblias para poder entender más de lo que Dios quiere. No los crean en nosotros, pero abran su Biblia. Restauración Juvenil ha sido presentada por Iglesia de Restauración Familiar. Te esperamos el próximo viernes a las 10 de la mañana. Escúchanos por TuneIn bajo Radio Restauración Familiar.